Listo, entonces en la sesión de hoy vamos a estar enfocados justamente para hablar de qué es la simulación. Recuerden que nuestro lema siempre desde Flexión Andina es ser embajadores de la simulación, que todos nuestros usuarios, clientes y aliados estratégicos sean pioneros de la simulación. Entonces, como título presentamos para este webinar especial, adéntrate en la simulación y descubre cómo puede ayudar al éxito de tu empresa. Entonces, aquí tenemos un contenido, principalmente vamos a tomar 7 tópicos, tendencias y desafíos empresariales, qué es la simulación, importancia de la misma, qué puede resolver la simulación, qué es Flexin y que algunos casos de éxito para mostrarles y darles a conocer. Entonces empezamos con las tendencias y desafíos empresariales. Entonces es importante que hoy día o es imprescindible que los directivos, los tomadores de decisiones de las empresas estén atentos pues a estas tendencias de los diferentes sectores. Todo directivo o los directivos de, en este caso, nuestros clientes, pues quieren siempre fabricar mejores productos de la mejor forma, ahorrar costos, vender más, mejorar su productividad, mejorar la rentabilidad, entre otras. Entonces están frente a diferentes desafíos y algunos objetivos que se presentan y se trazan durante su planificación. Entonces, ellos necesitan poder identificar esos puntos fuertes y débiles y poder tomar medidas necesarias para poder sin duda maximizar su rendimiento. Sobre todo porque, digamos, por ejemplo, la industria manufactura sigue enfrentándose pues a los vientos en su contra, ya que tenemos demasiadas innovaciones, como por ejemplo las de la industria de 4.0, factores como la inteligencia artificial, elementos disruptores en la cadena de suministro, también volatilidad macroeconómica. Entonces, estos factores, sin duda, en el sector manufacturero siempre quiere estar a la vanguardia y en la innovación y por lo tanto se enfrentan a desafíos en los cuales pues deben tomar decisiones. Hoy día, 2024, pues estos fabricantes siguen enfrentándose a incertidumbres económicas, cambios y tendencias mundiales. Y además de eso, pues también tenemos que añadir, por ejemplo, escasez de talento humano calificado, las persistentes interrupciones pues en la cadena de suministro por factores externos, la necesidad siempre de poder estar innovando, de estar a la vanguardia para poder ser frente pues a la competencia, en un entorno competitivo, de alta competitividad. Entonces, sin duda estos retos pues presentan serios desafíos, son grandes desafíos a asumir. Entonces, eh, estos desafíos que se pueden, algunos de ellos, mitigar o resolver con Flexim y con la simulación, por ejemplo, la variabilidad en los procesos y la producción, la falta de comprensión de las interacciones entre sistemas y procesos, los costes elevados debido a la ineficiencia de todos estos procesos también, la incapacidad de poder comprender posibles escenarios a largo plazo, los riesgos derivados a probar o de probar cosas nuevas sin una visibilidad, sin contar con una visual de los posibles o futuros resultados. Todo esto son algunos de los cuestionamientos que se pueden presentar no solamente en empresas del sector manufacturero, sino sin duda en empresas, por ejemplo, centros de distribución, almacenes, sistemas de servicios, sistemas de salud también, entre otros, sobre todo sistemas de agricultura también. Entonces, estos desafíos, por lo general, algunas de las herramientas que tomamos para poder ayudarnos a resolver algunas de las preguntas o cuestionamientos mencionados pueden ser, por ejemplo, técnicas como, por ejemplo, el Value Stream Mapping, que es una herramienta Lean que emplea un diagrama de flujo, pues que define y documenta cada paso, pues, de un proceso. Los análisis de capacidad, en este caso, por ejemplo, es una revisión sistemática de cada etapa del proceso de producción, la generación de Key Performance Indicators o indicadores clave de desempeño que nos permiten justamente poder medir la producción, el rendimiento, la calidad, entre otras opciones, ¿no? Estos indicadores justamente son una herramienta para poder medir sobre todo pues el rendimiento. Es una clave para, digamos, poder ser un proceso de medición. Sin duda alguna, los diagramas de flujo y las hojas de cálculo. Los diagramas de flujo pues, nos permiten poder elaborar e identificar estas secuencias generales para la producción cuando estamos hablando de hacer un análisis de un sistema de manufactura de producción y finalmente por lo que son las hojas de cálculo que se utilizan para diversas aplicaciones dentro de una planificación
un programa de producción, una planificación de la producción, hacer análisis de las operaciones, entre otras opciones. Entonces el mensaje con esto es, estas técnicas son un punto de partida, pero ¿con qué precisión realmente modelan su sistema dinámico de personas, de máquinas, de procesos interconectados unos entre otros? Pues sin duda la mayoría de los problemas, especialmente los cuellos de botella, se manifiestan es con el tiempo. Entonces, ¿cómo se tiene esto en cuenta en un diagrama de flujo? ¿Cómo podemos tener en cuenta, por ejemplo, esto en un análisis de capacidades, en una hoja de cálculo? Entonces, estas herramientas, pues, no son lo suficientemente potentes para poder nosotros poder identificar con qué precisión logramos identificar el comportamiento de nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, con estas herramientas son un punto de partida que permiten entonces poder emplear la simulación. Entonces, ¿y qué es la simulación? Bien, pues la simulación entonces no es más que una imitación, una representación de un sistema. Podemos analizar el comportamiento del sistema pues a través de un software especializado. Con la simulación no buscamos imitar exactamente igual a la realidad, sino que buscamos representarla de la forma más aproximada posible. Buscamos esa aproximación. Entonces, con la simulación lo que hacemos es crear un modelo digital que represente esa aproximación del comportamiento de un sistema de nuestro mundo real en un entorno virtual libre de riesgos en los que podamos realizar, por ejemplo, pruebas, analizar los comportamientos, analizar esas propuestas de valor, de analizar también, por ejemplo, esas propuestas de mejora continua que queremos implementar en nuestra empresa o diferentes áreas, pueden ser de producción, de logística, de centros de distribución, de sistemas de manufactura, de sistemas de salud o incluso de sistemas de servicio. Entonces, la simulación tiene unos elementos que sin duda hacen mucha relación que nos permite ser utilizada. Primero, por la variabilidad y la interdependencia. En nuestro mundo real rara vez es predecible y a menudo pues está lleno siempre de acontecimientos aleatorios, es decir, dos eventos no ocurren de la misma forma dos veces, no ocurren de la misma forma, por lo tanto pues se somete a una variabilidad. Y la interdependencia, ¿a qué hace énfasis o qué podemos comprender con ello? Pues que modela con aproximación un proceso sabiendo cómo funcionan los recursos entre sí y cómo influyen unos entre otros, es decir, cómo hace esa relación. Recuerden, por ejemplo, la relación entre hombre-máquina, entonces, ¿cómo podemos entonces identificar esas relaciones y qué impacto tiene, digamos, el comportamiento de, por ejemplo, la programación de turnos, la programación de producción, la programación de, en este caso, por ejemplo, las diferentes líneas de producción, en este caso, por ejemplo, muy particular cuando hablamos de manufactura, qué implicaciones tiene cuando quiero procesar o un tipo de producto tipo uno luego requieren procesos de limpieza, procesos de mecanizado, o en este caso, por ejemplo, tenemos una máquina y quiere hacer entonces una pausa, se requiere hacer un mantenimiento preventivo, correctivo, entre otras opciones. Esta interdependencia, sin duda, ¿cómo podríamos representar una hoja de cálculo? No sería tan posible. Para ello utilizamos entonces la simulación y sobre todo pues una herramienta tan potente como Flexim. Otro elemento a analizar en la simulación es el tiempo. Las ideas y los problemas pues se van conociendo a lo largo de un periodo de tiempo y no es solo en una toma instantánea. Entonces podríamos interpretar que pues sin duda no sería suficiente una sola corrida en la simulación, sino de pronto generar y analizar dependiendo del comportamiento de la variabilidad y la aleatoriedad de nuestro sistema. Podemos hacer entonces varias réplicas para poder comprender mejor este comportamiento y pues sin duda del sistema. Una herramienta que utilizamos cuando trabajamos con simulación o un concepto es la abstracción. La abstracción nos permite llenar vacíos del sistema, en este caso cuando tenemos de pronto menor complejidad o cuando tenemos ausencia de data, podemos utilizar la abstracción y podemos hacer supuestos operativos en cualquiera de los entornos o sectores industriales y la simulación, pues, en este caso, permite realizar estos análisis de una forma más aproximada y sin duda tomar mejores decisiones. Entonces, el mensaje clave es la simulación es una herramienta para la toma de decisiones
y que nos apoya en la toma de decisiones, que es un proceso bastante complejo. La importancia de la simulación. Entonces, la simulación permite hacer representaciones en 3D de estos sistemas reales. En este caso, por ejemplo, cuenta con la capacidad para poder detectar y eliminar fácilmente errores en el diseño. Cuando hablamos, por ejemplo, de diseños de layout, cuando hablamos de diseños de estrategias, políticas de inventarios, políticas de turnos, entre otras opciones. Y además de eso, con la simulación podemos comunicar los planes de diseño. Es decir, estamos realizando una planificación, una planeación táctica y operativa desde nuestra gerencia operativa o gerencia de producción o en un sistema de logístico, cómo vamos a hacer ese ruteo. Entonces podemos comunicar estos planes y evaluarlos en un entorno virtual, en un entorno digital con la simulación, con Flexim. Entonces allí podemos evaluar y cómo se comportaría cada una de estas propuestas o cada una de estas soluciones o estrategias de solución en nuestro sistema. La simulación también nos ayuda a evaluar estas ideas antes de su implementación o su inversión. Entonces, como valor agregado, permite generar ahorros, ahorros que tenemos que cuantificar, es decir, ¿qué pasaría si podemos hacer esta implementación, una implementación, pero cuando se efectúa y no se evalúa en un entorno virtual o digital y realmente esa idea o esa solución que se implementó no funcionó como debía ser, como se había planificado, pues tendríamos que volverla a ajustar, pero en nuestro entorno real, lo que implicaría pues sin duda alguna una fuga de nuestros recursos del músculo financiero de la organización. La simulación pues también nos permite hacer una realización de simulaciones, o más que todo el software Plexin nos permite hacer una realización de simulaciones con la metodología What If, que significa qué pasaría si. Es decir, podemos presentar diferentes escenarios y evaluar estos escenarios. Por ejemplo, cómo sería mi comportamiento cuando tengo varios cambios en un parámetro o simplemente en una variable de control, en otras palabras, para llevarlo a un poco más aterrizado. ¿Qué pasaría con mi centro de distribución, por ejemplo? Aquí tenemos esa figura. ¿Y qué pasaría si entonces tengo dos recursos, ejemplo, tres recursos, cuatro? ¿Qué pasaría si tramito de cierta forma los pedidos de otra forma? ¿Qué pasaría si asigno un slotting diferente al que tenemos allí? ¿Qué pasaría si aplico otra política de inventarios? Entonces, como mencionaba, teníamos entonces la posibilidad de iterar, de evaluar estas ideas, pero haciendo diferentes escenarios. Y por último, pues identificar y responder preguntas sobre los sistemas que estamos trabajando. Sin duda alguna, pues a partir de la creación y definición de indicadores de desempeño, que al final lo que hace el indicador de desempeño es poder conocer o darnos a conocer cuál es ese comportamiento del sistema. ¿Y qué puede resolver la simulación? Bien, pues si en su empresa quiere comparar diferentes ideas o planes para poder determinar cuál será el más eficaz, sin duda la simulación puede ayudarle a tomar esa decisión y a resolverlo. Si tiene cuellos de botella en sus sistemas, sabe cuál es la causa o es una sola cosa o son múltiples factores los que estén causando, podemos utilizar la simulación para poder responder a estas preguntas. Recuerden que su sistema no necesariamente debe ser un sistema de manufactura, puede ser incluso un sistema de servicios. Si tenemos entonces, por ejemplo, una entrega de medicamentos, si está haciendo una fila, tenemos que evaluar si la capacidad realmente es válida o si debemos incluir otro recurso adicional para que ayude a atender eso. Si es un proceso de manufactura, pues las capacidades de máquina. Por ejemplo, si queremos evaluar el layout, entre otras opciones. Y en su empresa está pensando en ampliar su sistema actual o incluso desarrollar un nuevo sistema, un nuevo layout, una nueva implementación, un proceso de automatización. Si desea automatizar un sistema existente y en este caso en su empresa quieren evaluarlo antes de poder implementarlo, sin duda alguna la simulación y nosotros, por supuesto, podemos ayudarle en ello. En este caso, por ejemplo, como por experiencia, uno de nuestros mayores aliados estratégicos son empresas que presentan soluciones de automatización, soluciones ingenieriles para diferentes empresas. Entonces, cuando se desea implementar este tipo de soluciones y se desea, en este caso, la empresa evaluar cómo sería ese comportamiento
Cuando se logre hacer la implementación de todo un sistema de automatización, pues sin duda la simulación podría responder y ayudarles a verificar tipos de preguntas, como por ejemplo, cómo se comportaría mi sistema con ello? Entonces, con esto, pues entonces podríamos evaluarla. Entonces, la simulación sin duda es una herramienta que apoya todo este tipo de preguntas. Si en su empresa tiene alguna idea nueva y le gustaría probar sin interrumpir su proceso de producción, porque ustedes no pueden parar, ejemplo, aplica en la industria, digamos, de vidrio, de hornos cerámicas, de industria alimentaria, que por ejemplo ellos tienen sistemas de hornos que no pueden detener o no pueden parar. Entonces lo que hacen es justamente sin antes de interrumpir su proceso actual, lo que hacen es apoyarse en la simulación. Si tiene alguna pregunta que le gustaría poder responder sobre su sistema, su comportamiento a nivel general de productividad en su empresa, sin duda, pues la simulación puede ayudarle a resolver estas preguntas y más. Entonces, en la simulación, aquí vamos a mostrar algunos ejemplos de preguntas o de cuándo puede ayudar la simulación en un sector y cómo hemos podido ayudarles. Entonces, a nuestros diferentes clientes y aliados estratégicos. Entonces, sectores de manufactura, por ejemplo, hemos ayudado a través de la simulación, a realizar tareas o, en este caso, proyectos como hacer test de opciones de layout, a mejorar la visualización de los flujos de manejo de materiales, a optimizar y también validar todos estos cambios, digamos, cuando se tratan de diferentes pruebas y se requieren medir diferentes indicadores de desempeño. En centros de distribución, sobre todo sistemas de warehousing, centros de distribución, almacenamiento, recepción de productos, despacho de productos, sistemas de slotting, implementación de automatización. Antes de poder hacer todo ello, pues con la simulación les apoyamos a hacer estos tipos de proyectos y algunos ejemplos pues pueden ser también la vinculación de los sistemas de WMS, Warehouse Management System, para poder modelar datos reales de sus sistemas de distribución, de sus sistemas de warehousing en una simulación. Algún otro ejemplo puede ser modelar los sistemas complejos de manipulación de materiales, por ejemplo, cuando utilizamos bandas transportadoras para hacer ese transporte de material y de flujo. Por ejemplo, en empresas de paquetería, empresas de retail, han querido poder justamente evaluar cómo sería el comportamiento a futuro con la implementación de sistemas de tipo sorter, bandas transportadoras, entre otras. También nos permite evaluar y analizar propuestas de mejora en esos centros de distribución, realizando entonces enfoques de políticas de inventario. También podemos hacer optimización, o de hecho lo hemos realizado, lo que sería optimización de los movimientos de rutas internamente y externas y la optimización pues de una red integrada. Y en cuanto a sistemas de servicios, también hemos apoyado con nuestra vasta experiencia a algunas empresas, sobre todo de sistemas de salud, para hacer representaciones en hospitales y o clínicas, pero también en sistemas de servicio podríamos ayudar a través de la simulación a optimizar los flujos de personas y los procesos de un servicio. Con Flexin tenemos una librería muy específica que es la librería People, junto con nuestra experiencia, pues que nos permite diseñar y analizar sistemas con una mayor rapidez. No olviden, por favor, dejarnos todas sus preguntas, dudas e inquietudes en la opción de Question and Answer o preguntas y respuestas de Zoom. La encontrarán en la parte inferior. Entonces, ¿qué es Flexin? Flexin es un software de simulación de eventos discretos que entonces nos permite, como mencionaba previamente, poder establecer o diseñar simulaciones que nos permite evaluar nuestra empresa o todas nuestras operaciones o la operación que se requiera en un entorno digital, un entorno virtual y evaluar escenarios. ¿Qué pasaría si? Entonces, Flexin, recuerden, es un software de eventos discretos que nos permite realizar simulación. Podemos simular desde, en este caso, diferentes procesos. Tenemos, por ejemplo, un sistema de manufactura y queremos evaluar una línea de producción y que ver entonces el comportamiento de esta con algunos cambios o ajustes. ¿Dónde y por qué? Entonces, Flexiden simula el flujo de cualquier proceso.
Puede ser de manufactura, de ensamble, de manipulación de materiales, de servicios, de personas, logística y salud. O sea, es tan robusto y tan potente que no solamente se limita, digamos, a procesos de manufactura, sino muchos más. ¿Por qué usar Flexine en específico? Porque pues para probar nuevos diseños y procesos es muy potente. También ayuda a los procesos de optimización de los procesos de producción existentes y también podemos realizar pruebas de los planes de producción o de planificación, en este caso con herramientas como tablas o hacer vinculación, por ejemplo, con hojas de cálculo e importar información y poderla llevar pues a nuestro modelo. Algunos casos de éxito en conjunto a nivel internacional de Flexin, en este caso, por ejemplo, para este proyecto de una empresa proveedor de equipos de manipulación de materiales, el objetivo era validar, en este caso, el valor de añadir un transporte principal a un sistema, es decir, un conjunto de bandas transportadoras. Como resultado y a través de la simulación que presenta entonces indicadores, pues el número de pallets recogidos pasaría de 70 a 100 con la propuesta de mejora que ellos presentaban, en este caso pues que era la banda transportadora, lo que sin duda pues representa un aumento del 43% de su rendimiento. También se hace una validación visual porque una de las herramientas más potentes que tiene Flexin es ese entorno 3D, ese entorno gráfico 3D que nos permite visualizar justamente el comportamiento de nuestro sistema de una mejor forma. A diferencia, digamos, de otros competidores que solamente se podrían visualizar en 2D. Entonces, la validación visual es una de las herramientas potentes que tenemos y sin duda pues es la que más trabajamos en procesos de 3D. Aquí podemos observar que en este caso se pudo analizar un proceso de implementación, un proceso de automatización antes de ser implementado en un contexto real y obtuvimos la respuesta necesaria para poder entonces atender dicho requerimiento. Otro ejemplo también a nivel internacional es de empresa que se dedica a la manipulación automatizada de materiales, donde como el objetivo principal era crear un modelo de simulación que funcione como una herramienta de apoyo de decisiones. Principalmente se esperaba investigar algunos cambios, como por ejemplo la asignación de productos, el volumen de pedidos, la combinación o ese mix de pedidos y poder equilibrar la carga de trabajo logística en un sistema de control de almacenes. Entonces, ¿cuáles elementos intervienen allí? Pues el personal, la programación de los turnos, la productividad, entre otros. Entonces, como resultado se obtuvo que pues a partir de este análisis completo de la simulación, es una opción muy valiosa la herramienta, en este caso, pues que es la simulación, como apoyo a la toma de decisiones y nos permite responder, por ejemplo, la capacidad que tiene ahora este centro de distribución y compararla con los ajustes que se podrían implementar. Así podríamos evaluar justamente, o se pudo evaluar esos ritmos de trabajo, esos equilibrios, esas áreas incluso de disposición física. Entonces, a modo de resumen, sin duda alguna, pues la simulación presenta entonces un valor o un respiro para lo que sería el músculo financiero de su empresa, principalmente porque cuando implementamos o tenemos entonces alguna propuesta de mejora y realizamos ese proceso de implementación, pues ese proceso de implementación puede estar sujeto a riesgos, puede que la implementación no resulte de la mejor forma, puede que la implementación tenemos que posteriormente, después de efectuarla, realizar cambios, puede ser, por ejemplo, mover una máquina de un punto a otro. Entonces eso generaría muchos más costos. Justamente aquí podríamos hablar del costo de la no calidad, ¿no? De no tener en este caso en cuenta esas posibilidades y que esos riesgos se materialicen. Entonces allí, con la simulación, es la respuesta que nos permite entonces ayudarles a tomar decisiones de la mejor forma, por esto que con la simulación, primero genera un ahorro y con la simulación esos costos entonces se destinan justamente o se liberan para otro tipo de proyectos. Entonces lo que hacemos es que con la simulación permitimos evaluar cualquier propuesta de mejora, en este caso acotada evidentemente a un proyecto, y evaluar esa implementación antes de que se realice, antes de que se efectúe, y vemos que entonces tenemos una opción y es que en la fase de operación
sin duda, pues el costo, el ahorro se va y evidenciar, porque pues aquí tendríamos con la simulación y pues sin la simulación. Entonces, para finalizar, no exactamente, tenemos entonces preguntas y les queremos contar, por ejemplo, algunos de nuestros clientes y aliados estratégicos y usuarios son, por ejemplo, la industria de bebidas y alimentos como Alquería, Empresas Polar, Airbnb, en empresas de retail y consumo masivo, Grupo Éxito, industria pesquera, Tasa, como nos manejamos en la zona andina, en países como Colombia, Venezuela, Perú, Argentina y Uruguay. Entonces, tenemos vastos aliados estratégicos que utilizan Flexim y de los cuales les hemos apoyado. Algunos de los proyectos o ejemplos de proyectos que se han trabajado con Flexin, entonces, por ejemplo, tenemos diferentes sectores, por ejemplo, de paquetería, frigoríficos, transportes mineros, paquetería también, construcción, lácteos y químicos y alimentos, entre otras opciones. Y justamente pues hemos apoyado a que logren tomar decisiones con la simulación y apoyarlos justamente en ese proceso. Sin duda, pues nos encantaría que por favor quienes estén interesados nos puedan brindar sus datos y un mensaje para todos es que nos gustaría ser sus aliados estratégicos. Nos dedicamos sin duda a ofrecer pues una simulación de calidad que posibilite pues la toma de decisiones informada dentro de los plazos establecidos, pues gracias a nuestra vasta experiencia. Para poder continuar, entonces vamos a mostrar algunos de los ejemplos o algunos, por ejemplo, modelos, digamos, que ustedes pueden desarrollar en Flexin. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en esta parte un ejemplo, digamos, de implementación de software de automatización en un centro de distribución, donde tenemos, por ejemplo, un proceso de almacén automatizado y una comparación en el mismo con lo que sería entonces con vehículos montacargas, donde ustedes pueden observar lo que hacemos allí es poder entonces comparar diferentes indicadores. Entonces aquí podemos colocar en un tiempo acotado, podemos segmentar estos tiempos y podemos definir entonces cuál sería el tiempo más acorde de lo que nosotros podemos evaluar. Entonces tenemos un entorno digital, un entorno virtual donde podemos colocar a correr la simulación y justamente toda la información, por ejemplo, los tiempos de descarga, tiempo de carga, la serie que tenemos aquí de indicadores no son más que la consecuencia natural de la modificación de algunos de los parámetros que tenemos allí. Por ejemplo, número de montacargas de recepción, número de montacargas en clasificación, montacargas en alistamiento y despacho, los montacargas para poder gestionar ese almacenamiento que tenemos acá. Pero fíjense que aquí, una vez entonces empieza en el proceso de descarga, empiezan a funcionar nuestros montacargas y aquí tenemos entonces nuestro proceso de automatización. Fíjense que solamente en la primera instancia, aquí ya tenemos visual de cómo es el comportamiento del sistema. Por eso la interfaz gráfica 3D nos permite una mejor visualización de nuestro entorno o de nuestro centro de distribución. Voy a aumentar un poco la velocidad en este caso y fíjese que entonces nuestros indicadores nos permiten justamente en tiempo real ver el comportamiento de nuestro sistema. Tenemos, por ejemplo, análisis de estadísticas de contenido en cada una de las estanterías, tenemos análisis de tiempos, de pronto en este caso más específico en el sorter, entonces aquí sería el comportamiento después de implementarlo y análisis de estados, por ejemplo, los de montacargas de las diferentes zonas y de nuestros operarios. Fíjense que en este caso, por ejemplo, acá tenemos incluso una observación y es que de forma visual, cada uno de estos productos pueden representar o un tipo de producto e incluso una categoría o un SKU. Además de eso, aquí tenemos entonces una primera ventaja después de la simulación 3D y es que tenemos entonces que la visual nos permite ver cómo se crean cuellos de botella. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un cuello de botella donde podemos entonces simplemente crear otra réplica donde queremos entonces colocar más montacargas en recepción, más montacargas en la zona, por ejemplo, de despacho y vamos a incrementar, por ejemplo, la cantidad de montacargas para almacenamiento, perdón, entonces vamos a incrementarlo hasta 3. Entonces vamos a ver si tan solamente la implementación de más recurso y talento humano
en la parte física que tenemos aquí en nuestro almacén, logra equiparar o logra ser equitativa al proceso de automatización, sin duda alguna, para poder efectuar esas comparaciones. Entonces allí podemos empezar a ver que tenemos un comportamiento mucho más dinámico. Entonces tenemos también las estadísticas que nos permiten entonces evaluar, por ejemplo, cuál es el contenido promedio en los diferentes racks. Vemos que aquí incrementa el contenido, aquí ya es inferior. También tenemos las unidades enviadas a proceso, las unidades que también son enviadas por destino, las unidades de pallets totales enviadas, en este caso de despacho, y las unidades que tenemos actualmente incluso en el sorteo. Los tiempos, fíjense que aquí tenemos entonces unos indicadores de tiempo que nos permiten entonces, por ejemplo, evaluar la duración de productos en el rack, la duración de los productos en sorter por destino, y también tenemos entonces una representación de tiempos en el sorter a través de las horas del día. También tenemos entonces el tiempo de sorteo según el tipo de destino y el tiempo por medio en espera para almacenamiento. Entonces, por ejemplo, vemos que acá tenemos los tiempos de almacenamiento y tenemos entonces que en cada una de estas zonas de espera se presentan unos tiempos promedios, donde en esta primera espera uno es más alto que en la espera número 2. Asimismo, podemos analizar los diferentes estados de comportamiento de nuestro sistema. Por otra parte, también tenemos una representación, por ejemplo, de indicadores de nuestro interés que podemos utilizar para poder analizar el comportamiento del mismo. Por otro ejemplo, también tenemos un ejemplo, digamos, de un sistema de salud, en este caso una clínica, un hospital, donde tenemos diferentes indicadores. Por ejemplo, podemos evaluar las llegadas de los pacientes por semana y cada una de las especialidades. En este caso, por lo menos para trauma de tipo general, el throughput de pacientes, la ocupación de los recursos también y la ocupación de los recursos, pues en este caso de las habitaciones o las camas en hospitalización. Entre todo esto, fíjense que Flexin tiene toda esta capacidad para hacer esta representación virtual o 3D y tiene una gran potencia, en este caso, por ejemplo, para poder representar en tiempo récord, pues cada uno de estos procesos. Entonces, con ello, fíjense que tenemos entonces la posibilidad de hacer estas representaciones y maximizar los tiempos y los flujos en la simulación y recorrerlos. Por ejemplo, 4 segundos en la simulación tan solamente es un segundo en nuestra realidad y podemos acelerar la velocidad y recorrer y evaluar, en este caso, en un tiempo prudencial, lo que serían entonces el comportamiento de un día, una semana o incluso meses y años. Retomando entonces, tenemos, como le mencionaba, que podemos apoyar también o apoyamos en el momento para la ejecución de proyectos, también para ser asesorados en la adquisición de licencias de uso de licencias Enterprise, Profesional, Vitalicia o en el entorno general o DHC. Pueden contactarnos también para la suscripción anual de licencias de este tipo y además de eso también pueden escribirnos a hola@flexin.co. También tenemos aquí, entonces, si para ser asesorado en proyectos de simulación, si eres una empresa con un problema o desafíos, como lo mencionamos al inicio, de la simulación. Vivimos por la simulación. Al inicio de la presentación, entonces, con justamente los desafíos que les presentamos, ya sea en un centro de distribución, una empresa de manufactura u otro, o si es una empresa que brinda soluciones tecnológicas y necesita apoyo para poder efectuar procesos de venta interna, no duden en escribirnos para poderlos apoyar y simular sus propuestas. No siendo más, con esto finalizamos y le damos muchas gracias por su participación. Vamos a hacer un proceso de lanzamiento de una encuesta. Adelante, Daniela. Gracias. Listo, Henry, muchas gracias. Entonces, mientras esperamos a que hagan sus preguntas, por favor, en preguntas y respuestas de Zoom, acabo de lanzar una encuesta que les agradecemos si pueden responder. Son 5 preguntas rápidas. Es porque apreciamos mucho su opinión acerca de estos espacios para hacer mejoras y demás. Entonces, les agradecemos que respondan las preguntas. Aprovechen este espacio, por favor, para que Henry pueda resolver sus preguntas acerca de Fleximi y lo que acaba de presentar.
Les recuerdo que en el chat les coloqué los enlaces de registro para el foro educadores, para el congreso y también les coloqué la información acerca de los cursos e-learning que por ahí estaban preguntando. Les recuerdo que estos cursos son online, ustedes pueden hacerlo a su ritmo, digamos que son clases grabadas, entonces pueden entrar todos los días a la hora que quieran. También les quiero recordar que este webinar está siendo grabado y se va a subir el día jueves de la otra semana para que estén pendientes. A través de nuestras redes sociales vamos a estar realizando la promoción de este webinar en nuestro canal de YouTube. Entonces aprovechen por favor para ir haciendo sus preguntas a través de la herramienta de Question and Answers. Jorlen se queda, puedes volver a cargar los links con mucho gusto, ya les vuelvo a compartir. Yo sé que quedaron un poco arriba dado a que estuve respondiendo varias preguntas de ustedes. No duden, como les comenté hace un momento, en escribir a mi correo sobre eventos, que es daniela.giraldo@flexim.co. Y si son temas de proyectos, de licencias, escribir a hola@flexim.co. Entonces los invitamos a hacer sus preguntas. Henry, creo que hay una pregunta. ¿Me puedes colaborar, por favor? Voy a ir compartiendo los links aquí en el chat. De acuerdo, Daniel, nos preguntan si pueden utilizar Flexim para optimizar una línea de producción. En este caso, respondiendo, podemos utilizar simulación para poder evaluar cuáles son las posibilidades o cuáles son las posibles propuestas de mejora en esa línea de producción. En este caso, como tal, compararía cuáles serían esos mejores escenarios y entonces podría hacer esa comparación de los diferentes resultados a través de indicadores de desempeño. ¿De acuerdo? Listo, Daniela. Creo que no hay más preguntas. Ah, tenemos una pregunta. Ah, no, perdón, me equivoqué. En Question and Answer solo tenemos esta sola pregunta. La otra pregunta era una presentación del compañero César García. Perfecto, ya les estoy compartiendo los links para que por favor puedan registrarse. Recuerden que esto es de entrada libre, no tienen que hacer ningún pago, pero el tema es que hay cupos limitados. Entonces los invitamos a las personas que no se han registrado. Aquí les estoy enviando rápidamente los links. No duden, por favor, en contactarnos si tienen alguna otra pregunta sobre precios, sobre disponibilidad de licencias, costos, todo eso a los correos que em, Mencionamos. ¿Podrías por favor repetirlo, Daniela? Por ejemplo, César Sánchez nos preguntaba costos de licencia de software. Entonces depende, en este caso, para instituciones universitarias o empresas. Entonces nuestro equipo comercial sin duda los pueden atender a la brevedad. Jorlenis ya y Kiviet ya los estoy enviando. Aquí está el del foro educadores. Permítanme un segundo, que son bastantes links. Bueno, mientras Daniela envía, yo voy respondiendo unas preguntas que creo que habían quedado aquí en el chat. César Sánchez nos pregunta si el sistema Flexin está en español. No, César, en este caso Flexin está en inglés, con todas sus propiedades y atributos y herramientas. Brian nos preguntaba por algún video, permítame y buscamos uno para su duda.
Yo les voy a compartir este video con audio y vamos a seguir buscando preguntas en el chat. Entonces aquí tenemos un video de un proceso de sorter a través de Flexim. Nos pregunta si se requiere conocimiento del lenguaje de programación. En este caso, Flexim maneja FlexScript, que es un lenguaje de programación basado en C++, pero para la mayoría de proyectos trabajamos nuestras propias librerías, por lo cual no es tan necesario específicamente el uso de código. Ya traemos con nuestro conjunto de librerías y con ellas podemos trabajar porque son librerías predefinidas. Brian, para costos de capacitación, por favor, nos escribe a los correos electrónicos mencionados por nuestra compañera Daniela. Y depende entonces, tenemos capacitaciones para grupos empresariales y para instituciones universitarias. Laura, en este caso podemos exportar y hacer conectividad con bases de datos. Bueno, aquí Laura nos pregunta si se puede integrar con SAP. Podemos hacer una integración de data, justamente como mencionabas con WMS, o podemos hacer integración con bases de datos para poder importar la información e incorporarla en el modelo de simulación de Flexi. Diego Fernando, voy a trasladar su pregunta a nuestro equipo comercial y ellos le brindarán respuesta, ¿de acuerdo? Marcelo, tipos de licencias para trabajos de grado académicos. Las universidades cuentan con licencias de tipo educativa. Estas son licencias justamente para uso educativo. El uso comercial pues está restringido. Entonces, quería que por favor contactar a su universidad y que ellos pueden brindarle el acceso a las licencias que utilizan en sus laboratorios o en este caso pues en su digamos, equipos de cómputo, cada universidad tendrá pues la licencia educativa. Nosotros, nos pregunta Wilmer Jair Beltrán Zambrano, ¿se puede crear un gemelo digital con la herramienta Flexin? Podemos crear, en este caso, una fábrica, una representación de un proceso, recuerden, de un modelo. Entonces lo que hacemos es tomar nuestro entorno real y con Flexin hacemos una aproximación de esa realidad, una imitación del comportamiento de esa realidad. Cuando es un gemelo digital es cuando la información viene desde el modelo hacia la realidad y desde la realidad hacia el modelo. Es decir, hay intercomunicación entre los dos, es decir, integración con PLCs y otros tipos de tecnologías como IoT. Diego Fernando González nos pregunta, ¿los modelos en Flexim pueden ser alimentados con datos de OEE en tiempo real? Podemos alimentar históricos y podemos alimentar información que permite generar el comportamiento de esa aproximación del tiempo real, Diego Fernando. Uno de los indicadores sin duda que más se utilizan para sistemas de manufactura y para máquinas es ese indicador de OE.